Ya, perfecto. Si me escuchan todos, espero que todos me escuchen porque tengo la tradición de ser tristemente quien habla después de comer. Así que espero no ser tan aburrido, espero tampoco no ser tan largo. Aprovecharemos para cortar. Iba a darles muchos datos, pero creo que más o menos eso lo podíamos recibir de otras fuentes. Así que voy a cortar mi presentación. Como saben, bueno, mi nombre es José Antonio Villena. Soy un latinoamericano 100%. Y soy alguien que cree en nuestra gente, en nuestros productos, en nuestras raíces. Y justamente porque pude vivir durante muchos años en otras partes del mundo, estoy convencido de esto, ¿no? Vamos a poner. Yo normalmente tengo cierta pasión por el arte y por eso empiezo con esto. Si ustedes ven, ese señor que está ahí, no necesariamente en el Día de la Mujer, besando la mano de una reina, es Cristóbal Colón. Está presentándose después de su primer viaje a las Américas. Y después de su saludo vienen una serie de aborígenes. Es el primer contacto entre Europa y el viejo mundo, porque no solamente era Europa, es África, Asia y Europa, con lo que fueron las Indias o América. Lo primero que presentan los indígenas detrás de Cristóbal Colón son nuestros productos. Desde 1492 son exactamente los mismos productos, y con una calidad extraordinaria, apetecidos desde esa fecha. Es decir, el primer acuerdo comercial que tuvimos, quizás no fue de libre comercio, fue unilateral, porque no fue un acuerdo, pero ya tenía esos productos. Y el Ecuador, sea Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, no teníamos siquiera esos nombres, pero ya teníamos esos productos, ya éramos apetecidos. Por poner un ejemplo, el chocolate, que fue de lo que relatan las Indias, los relatos de Indias, perdón, fue el producto que más le apeteció a la reina católica. Preguntó qué es esto y le dijeron chocolate, porque es mucho después de esto, ¿no? Cuando ya fue el chocolate, fue presentado por Hernán Cortés, luego de su primer regreso de las Américas, y el nombre fue puesto en lengua náhuatl, chocolatl, pero no era proveniente de allí, era utilizado como moneda justamente porque era un bien cotizado que no existía en Mesoamérica, venía de América del Sur. Tal cual como después del primer viaje de Colón regresó el vino. Tenemos amigos chilenos aquí que han sabido realizarlo y producirlo y expandirlo como una bandera nacional de un producto que no es originario de América, tal cual como el café. El café no es de América, pero ha sabido ser desarrollado y tiene mutaciones y cepas muy apetecidas y quizá mejores que en los países de origen, como puede ser Etiopía o los países árabes. Entonces, desde ahí tenemos ese reto. ¿Qué es América Latina para el mundo? ¿Cómo podemos ayudar con esos productos que antes, inclusive que las etnias, las mujeres, las personas que compartían, ya venían apetecidos? Esta es una foto de un texto escolar de Europa, concretamente de una escuela de Oviedo. Conseguí este gráfico que siempre me llamó, la misma escena. La misma escena, esto es en Barcelona, el primer encuentro de Cristóbal Colón con la reina católica y su esposo Fernando de Aragón, y con los mismos productos. Si ustedes ven, pueden distinguir las frutas tropicales, la banana, aparentemente hay un mango por ahí. Y bueno, también igual pasó cuando el café llegó de África a Europa. ¿Por qué presento todo eso? Porque tal como pueden ver es algo cíclico. Esta es una nueva presentación que queremos tener, quizá no a monarquías, quizá a otros reinos, quizá a otros lugares, pero es nuestro reto. El primero fue ser presentado por quienes en ese entonces se decía nos conquistaron. Ahora somos nosotros los que tenemos que conquistar. ¿Qué? Mercados, normas, respeto, conquistarnos a nosotros mismos a través de cumplir normas y de hacer cumplir. Quizá hemos logrado mucho cumpliendo normas. Aquí vienen los éxitos y los logros del Códex Alimentario, de las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, porque créanme que justo las ventajas que tuvimos fueron exactamente las que hemos sabido cumplir a punta de calidad, a punta del éxito de nuestras tierras, de nuestros productos, del trabajo de nuestra gente, que no muchas veces se menciona, y a partir de cumplir esa normatividad internacional. ¿Qué ventajas tenemos? Que los productos por los cuales estamos quizá todos nosotros de una manera directa o indirecta trabajando, son emblema de una región o país, tal cual puede ser una denominación geográfica,
una denominación de origen, una indicación geográfica, un producto tradicional, un producto no tradicional, como son las frutas en casi todos los países, que han sido tradicionales del consumo interno, pero que simplemente a partir de la última década de los años, las dos últimas décadas del siglo XX, empezaron a ser exportadas directamente hacia todos los rincones del mundo por los países andinos. ¿Qué se ha logrado a través de las normas y la defensa de estos productos de emblema? El crecimiento de las exportaciones. Este es un dato, les iba a pasar los datos aburridos, pero quiero decirles con mucho orgullo que es 60% de las exportaciones en promedio en cada uno de los países andinos creció cuando nos supimos enfocar en un producto en el que ya somos buenos, en el que ya son emblemas de nuestro país en consumo interno, pero que han sido cotizados afuera. Es decir, ¿dónde está el problema? No está ni en la oferta ni en la demanda, está en el intermedio. No solo en la distribución, que ustedes saben encarece los costos, sino exactamente en el traslado, en las aduanas, en los transportes, en los puertos, y ese es el reto. Quizá hubiésemos crecido mucho más. El cumplimiento de calidad, las normas antes mencionadas, han logrado que incluso los funcionarios públicos sean representantes de los gremios, que antes eran particulares o personas que conocen del negocio o que estuvieron encaminadas en eso. Hoy, para nosotros, no solamente es un evento importante, sino es un día en el que nacerá desde nuestro sueño, se puede decir, y de todos los aquí presentes, en poder trabajar como bloque. Los problemas de exportación de una hacienda, de una finca, de un país al otro, y el celo que tienen hacia un vecino son sencillamente absurdos. Tal como dijo nuestro expositor, nuestro moderador Ramón Cañizares hoy, en la primera intervención, es absurdo ese celo que tienen para los problemas de un vecino al otro, ¿no? Todos tenemos exactamente los mismos problemas y da lo mismo defender y luchar por lo que necesita el café de Colombia, por lo que necesita la quinoa de Bolivia, la papa, la fruta y tantos productos de Perú o el vino de Chile, cuando hablamos de tener que hacer negociaciones comerciales, de aranceles, de cupos de exportación, cupos de importación, productos, tecnología. Es absurdo que ese celo, que nos demuestra una mentalidad muy reducida, muy limitada, sea una barrera todavía en el siglo XXI. Más allá del discurso bolivariano, del discurso de integración, es una necesidad económica esta integración, y creo que esto es lo que quisiéramos continuar después, con sentido práctico, después de este taller que hemos tenido tan gentilmente organizado y coorganizada con FAO, el Parlamento Andino y Corporación IGD. La generación de puestos de trabajo, este es el único rubro después de la energía y la infraestructura, que son trabajos periódicos, no estables, no indefinidos, que ha generado puestos de trabajo en cada uno de nuestros países. Es quizá el primer motor de la economía. Ya no estamos hablando solamente del tema exportación, comercial, ingreso PIB, sino también puestos de trabajo. Es la principal fuente de ingresos nacionales que permiten ser el motor de consumo interno, nacional e internacional también. Aquí tenemos una serie de productos de emblema. Había yo comenzado con los productos y las pinturas de Hernán Cortés o de Cristóbal Colón, porque tenía estos productos, la carne fue adoptada, y los dos últimos, los primeros, han sido endémicos. El café ha sabido tener cambios, por eso está en el medio, y los dos últimos son productos que no existían en América y que han sido emblema. Hablamos en el cono sur, la carne, y también en el cono sur, la producción de vino, la de uvas es espectacular en Perú, también en Chile. Y quería recordar ese texto justo de primaria de Europa, en el cual el título es Europa se moría de hambre hasta que América la salvó. La papa, que es la segunda que está ahí, y la primera, el tomate, son productos que fueron apetecidos por dos de los grandes imperios de ese entonces en Europa. La papa no solamente salvó la hambruna de España en ese entonces, sino de todo el norte de Europa, de Escocia, que hay una ciudad que ofrece una condecoración a los países de América que dicen no sabemos dónde quedan, pero salvaron nuestras vidas. Y de ahí se comenzó también con la industrialización. Para los que no saben, el primer vodka salió de la papa. Y el tomate tiene una historia muy particular. Su color rojo alertaba cuando llegaron los primeros viajes de regreso de las Indias hacia las monarquías de España y de otros países europeos. Al darle a probar a la reina católica hay una historia muy particular.
en la cual dicen que todos sus asesores le dijeron, por favor no la pruebe, es roja, es peligro. La naturaleza es sabia y todo animal rojo y todo producto rojo o amarillo de colores intensos son venenosos. De todos los productos que llevó Cristóbal Colón, todos fueron aceptados, todos fueron catados y apetecidos y después comercializados, excepto el tomate. Como Cristóbal Colón, más allá de que se juzgue si es que es de un país o de otro, él vivía en Génova, Italia, regresó a Italia y llevó el tomate, jitomate en México. Y él había probado y veía cómo todos los reinos de América apetecían de este producto y lo llevó a Italia. Y en Italia, si ustedes reconocen, todo plato, toda cocina de alto nivel italiana lleva pomodoro. Que exactamente viene esa palabra latina o francesa que es pomme d'or. Así que cuando puede ser bien, esto quitó un comercio grande del tomate que fue introducido por Italia a Europa. Hay veces que muchos prejuicios, muchas ideas absurdas que tenemos restringen el comercio. Y desde ahí vino eso. El tomate y la papa son los productos vegetales más comercializados después del trigo y la cebada en los países europeos. Este es nuestro producto emblema en Ecuador, hoy por hoy, la primera denominación de origen. Menciona el cacao, la primera denominación de origen ecuatoriana, la denominación de cacao arriba. ¿Qué significa para los que no saben, para nuestros visitantes? Arriba. Pues arriba. Cuando venían los importadores de Francia, de París, directamente de las grandes casas de chocolate, decían, queremos ese cacao, y les daban, queremos cacao, y sacaban tales. Y decían, no, pero no queremos ese, queremos el del río arriba, el de arriba, el de arriba. Y quedó cacao arriba, es la zona arriba de la cuenca del río Guayas hacia arriba, que viene a ser Vinces y Naranjal. Hay diversos colores, diversas formas, han sido mutaciones, ha sido una oportunidad extraordinaria para el Ecuador que desarrolle el trabajo de los institutos nacionales de estudios, igual que en otros países, como el Centro de la Papa en Colombia, aquí está el INIAP, que han sabido desarrollar su tecnología con capital, con cerebros, con laboratorios latinoamericanos, tal como sucede en Colombia con el café, tal como sucede en la papa en Perú. Corporación IGD tuvo la gran suerte, y por eso hablábamos de este tema, de poder desarrollar desde hace más de una década, la primera denominación de origen, impulsarla y su registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, como cacao arriba. Después tenemos en 12 años sencillamente una denominación de origen. En esto también deberíamos trabajar en conjunto. Nuestra idea es crear una asociación latinoamericana, hoy, no mañana, sino hoy aquí presentes con ustedes la idea, y ojalá se pueda concretar, una asociación latinoamericana de denominaciones de origen. ¿Qué ventajas tiene eso? En Europa, la Unión Europea, que está formada por 27 van a ser 28 países, supieron armonizar estas normas en cupos, en lucha por propiedad intelectual, en defensa de sus productos, en defensa de su cultura. Porque la denominación de origen no se limita en el producto, también tiene el entorno, el clima, el turismo, las personas que trabajan allí, tienen diferentes trajes, tradiciones, fechas, y todo eso es una denominación de origen y una indicación geográfica. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial se señala dónde está ubicado. Fíjense ustedes qué importante que es que nosotros sabemos que hay una palabra que se llama tequila u otra que se llama pisco, y no sabemos que son pueblos, el uno de Guadalajara, México, y el otro de una zona de Perú o de Chile. No quiero entrar en polémicas. Así que lo simpático es que sabemos del problema, sabemos del producto, pero no sabemos las normas o las tradiciones, los propios nacionales de esos países que lo confunden. Colombia ha sabido desarrollar bastante de un producto que no es originario de Colombia, pero que ha sabido ser aprovechado. Incluso los campesinos tienen un traje, tienen días, se visten de blanco, tienen un pañuelo rojo, tienen su sombrero tradicional, su morral, el machete, igual que aquí también en los lugares donde se consume cacao. Todo eso hace una denominación de origen, es decir, no es simplemente el producto, y pueden ser aprovechados desde el punto de vista turístico, más del comercial, más del de propiedad intelectual, y principalmente lo que nosotros buscamos, el desarrollo tecnológico y el estudio en academia y científico de estos productos con el capital humano que tenemos todos aquí. Haciendo esta introducción breve y sin llenarle de datos, quisiera ceder el piso a un representante que viene de Colombia, el señor Klaus Klein, que es de Café Export Colombia, que nos va a explicar un poquito sobre
sobre su situación gremial, empresarial y también del café en sí en el mercado internacional. Sin más palabras, bienvenido. Muy buenas tardes, señoras y señores, y un feliz Día de Mujeres. Yo quiero presentarme. Mi nombre es Klaus Klein. Yo nací el 28 de julio en 70 en Viena, en Austria. Yo soy tostadora de café en Viena, barista de SCA en América y SAE en Europa. Soy pre-Q-grader, fundador de la empresa Café Export Colombia, y en el año 2013 yo gané la catación en el departamento de Quindío, Colombia. Estos son mis datos en las redes sociales, Café Export Colombia, y mi página cafeexportcolombia.co. Yo soy exportador de café verde y también yo organizar tours para tostadoras de Alemania o de Europa por las fincas en Colombia. Y también yo exportar café especiales en vacío de 12 kilos y trabajar en este momento con 20 productores directamente de la finca. Y aquí es el café en vacío. Y también otros cafés en grandes cantidades yo exportar en sacos de Grain Pro y con mis propios logotipos. Pero, ¿qué es el café especial? Un café especial es un café por el cual el cliente está listo para pagar más. Un productor colombiano no puede trabajar rentablemente con la producción de café. Actualmente recibe 53 mil pesos para una carga de café de 125 kilos en café pergamino con cáscara. Son $262. El precio de 2 de marzo. Hoy es un poco más bajo. Y el precio de producción de una carga de café de 125 kilos son entre 50,000 y 700,000 pesos. Y son $226 o $244. Y en el peor de casos, para el 125 kilos de café pergamino, solo ganar 53,000 pesos. Son $18,48 para 125 kilos. Y equivale, es un precio de kilo de 14 centavos de dólares.
Echemos un vistazo de la situación de un tostadora en Alemania. El presupuesto está contento con el precio de $1.22 por la libra en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, puede comprar 1 kilo de café verde en el puerto de Hamburgo para $3. Y con una pérdida de peso, cuando tostar el café, y el café perder más o menos 20%. Y aquí tenemos un precio de $3.60 por 1 kilo. A esto se agrega el impuesto sobre el café para café tostado. Son €2.19, pero este IVA tiene solo en Alemania, en Austria no, en Italia no, en Suiza. Entonces son $2.70 y devuelve este precio de $5.30 con el transporte, las personas, alquiler, la electricidad, gas, el empacarle, los reembolsos de préstamos, y son más o menos $1.20 para 1 kilo. Entonces tenemos un precio de $6.5 para 1 kilo. Y con algunos refranes de marketing como orgánico, como importador directo y fotos, buscar en Google un texto bien decorado. El precio en Alemania, €36 o $44. Esos son $37.5 o 580% ganar el tostador en Alemania. Recordemos, el productor en Colombia ganar 14 centavos. ¿Y qué puedes hacer con este precio ridículo? Son dos opciones. Y la primera es la fusión de los productores de café de América del Sur y Central. Tendrá que ser una parada de exportación. Si se rebaja un cierto precio en la bolsa de valores, por ejemplo, no vendemos debajo de $3. Y Brasil y Colombia son los mejores exportadores de café, y junto con otros estados. Y la segunda opción es para los caficultores y para fusionar, para asociaciones. Solo entonces tendrán la oportunidad de presentar internacionalmente en las ferias comerciales. Y aquí tenemos un duro tema, cómo ayudar a la Federación Nacional de Cafeteros. Básicamente, muy poco. Y los proporciona las variedades Castillo y Cenicafé 1, y dos variedades son resistentes para la enfermedad La Roya. Plantas son gratis o con bajo costo. La Federación enviará también ingenieros agricultores en las granjas. Y tienes un programa en la televisión con el profesor Yarumo. Y también
El último año ofrece un programa para exportar en pequeños candidatos el café verde de 60 kilos y café tostado 50,4 kilos. Pero ¿dónde encontrar el cafecultor en 2000 metros? ¿Dónde encontrar sus clientes de fuera del país? Y también la mayoría de los cafeteros no conocen el propio producto y ninguna vez probado. No hay suficientes cursos para conocer la calidad. Algunos departamentos son exposiciones, por ejemplo, Antioquia. Aquí tienes más cursos, pero por la situación política después del año 2016 y las tasas se han reducido drásticamente. La federación no tiene interés en el café especial. La razón es el café colombiano tiene un buen estándar. Los atributos de café colombianos, el promedio son el sabor agua panela, buenos ácidos y taza limpia. Taza limpia significa son una muestra de 5 vasos y ningún vaso tiene un error. La federación es el mejor exportador de Colombia y por supuesto no tiene interés en obtener la competencia de su propio país. Entre el precio interno y el precio de exportación tienes un margen de ganancia de $0.5 por kilo. Como un resultado de un contenedor con 19.250 kilos, la federación tiene una ganancia de $9.000, 9.600. Y para la federación es cantidad antes la calidad. Entonces, ¿qué puede hacer el pequeño productor para obtener un precio justo por su producto? Como se menciona anteriormente, formar en asociaciones, conozca su propio producto, experimentar con el tiempo de fermentación para los ácidos, crea su propia marca, haga que su logo sea diseñado por un experto. En Colombia muchos pequeños cafecultores tienen la propia marca con empaques horribles. Así no venden afuera del país. Y utilice envases sostenibles hechos de papel o una lata reciclable, por ejemplo así. Y por un papel. Uso variedades que no todos tienes. Por ejemplo, Davi Borbón rojo, Borbón amarillo, Borbón rosada, o un café especial es un Geisha. Hacer el café natural o semi-lavado. Divida su propiedad en diferentes lotes y mantenga las variedades separados, no mezclar las variedades. Pero lo más importante es ser diferente de los demás y para qué difería de ustedes. Gracias.
A continuación, invitamos a Rommel Betancourt, que si nos puede acompañar con su presentación. Tenemos el tiempo suficiente para tu presentación, si tienes un documento, que es el punto central. Muchísimas gracias. Bueno, mi presentación va a ser presentarlos a los que van a exponer. Voy a permitirme invitar a Roxana Llano, por favor, de Bolivia, a Cassandra Pacheco de Chile, a Blanca Cristina Olarte de Colombia, a Ecuador, bueno, no tenemos a Israel, eventualmente Lenin, y a Gladys Quiroz de Perú. Vamos a platicar sobre los éxitos y desafíos en la implementación nacional de las normas Codex. Perdón, me estoy olvidando de Bolivia, creo. No, claro, Roxana, está otra vez Perú, me estoy olvidando de Perú, Juan Carlos, creo que… Juan Carlos, vienes de Perú, perdóname Juan Carlos, vengan por favor. Mientras los colegas toman asiento en sus puestos, pues voy a hacer una brevísima introducción. En primer lugar, lo dijimos ayer un poquito en las palabras, en el saludo protocolario representando al señor Ministro de Comercio, el agradecimiento nuevamente a FAO, a través de la Secretaría General del Códex y de la IPPC, a su vez a la Corporación IGD también por la organización de este evento, al Parlamento Andino también. A lo largo de estos 2 días hemos presentado, hemos discutido en las diferentes ponencias sobre los retos, los logros, los trabajos. Hemos ido viendo cómo los países se han ido fortaleciendo en los temas del Códex, de la IPPC. Vimos, por ejemplo, desde su nacimiento, algo nos comentaba Mirko ayer, desde 1963, cuando se crea este Comité Conjunto para Normas Alimentarias, Comité Conjunto FAO-MS, a la actualidad está básicamente abordado el 99% del comercio. Nos comentaban que están 188 países, 187 más la Unión Europea, son 188. Una cosa parecida hemos visto en la evolución también de el abordar estos temas por parte de la IPPC. También hemos abarcado muchísimo, como un resumen, el proceso de negociación multilateral que se da en las diferentes, las sedes Roma en ambos casos, se alterna con Ginebra en el caso del Códex, pero este proceso de negociación multilateral en el que, con orgullo podemos decirlo así, platicamos algo también con Mía, cómo este proceso de participar activamente más en estas rondas de negociaciones de parte de Latinoamérica hemos visto que han ido creciendo. También Chile, Cassandra nos comentaba algo sobre el rol de CECELAC y cómo este rol de CECELAC ha ido fortaleciéndose en el punto, yo creo que personalmente, si me permiten decirlo, más importante, que es lograr una posición consensuada, no solamente dentro de un país, como lo hemos visto que es importante, como los gremios se reúnen como la academia, los diferentes ministerios al interior de cada país para lograr su posición país, pero luego de esto hacer una posición regional. Elevar un tema, una preocupación que es de un país a una subregión y de ahí transportarlo, traslocarlo, ¿cómo sería? A una preocupación ya de CECELAC, por ejemplo, y luego compartirla con otras regiones y hacer una preocupación mundial para que entre en el debate y una propuesta de norma, por ejemplo. Veíamos que hay ciertas diferencias entre lo que es Códex y la IPPC. Nos recordaban, por ejemplo, que en la IPPC tenemos 4 pasos para lograr una norma, que aproximadamente iría de 5 a 10 años, el proceso es largo. En Códex tenemos 8 pasos. 8 pasos si es el trámite normal, pero si podemos lograr un trámite acelerado, que se llama así, pues llegamos al paso 5 y saltamos al 8.
Teóricamente, si todo bien, en 8 años tenemos una norma Codex. Pero tenemos ejemplos, casos, el más típico, no el mejor, el de la somatotropina bovina, por ejemplo, que llevamos 22 años discutiendo y no logramos un consenso. La ractopamina tardó 14 años, en fin. Entonces es un proceso largo. Pero cuando luego de este proceso largo salen aquellas directrices, recomendaciones, estas normas internacionales de referencia, recién empieza el siguiente reto, que es cómo adaptarlas o adoptarlas como normativa nacional. Vemos en el caso del mundo pasa igual, así como en esta nuestra subregión andina, como lo hemos visto, algunos países las adoptan directamente a su normativa. Otros la adoptan pues paulatinamente y hay aquellos que las adoptan siempre y cuando no hay una norma nacional, por ejemplo. Esos son los grandes retos. Y luego después, finalmente, no quiero alargarme mucho porque pues las estrellas están acá presentes, yo no soy la estrella, simplemente recordando un poquito lo que hemos platicado. Entonces viene justamente, y es lo que nos van a compartir nuestros panelistas, viene este reto. ¿Cómo nos ha ido, cómo nos está yendo con la adopción de estas normas cuando las hacemos nacionales? Sí, claro, son exigentes, muchas veces a nuestro sector productivo, agroexportador, al consumidor, etcétera, le preocupan porque son exigentes. Y lógicamente viene el tema de cómo socializarnos, cómo socializarla, interiorizarla y bajarla, como nosotros solemos llamar, a territorio. De eso vamos a hablar ahora. Quiero pedir a los panelistas, por favor, tener muchísimo cuidado con el tiempo. Voy a ver si yo les ayudo un poco, a ver si es que nos falta, si nos estamos alargando les voy a cortar, pero no creo que sea el tema. Entonces vamos a invitar por favor a Roxana, nos está representando desde Bolivia, la escuchamos a Roxana ayer, a ver de su experiencia. Muchísimas gracias a todos. Presentaciones, no, por fecha no lo conozco. Esto, por fecha. ¿Qué puede ser esto? Sí, ese debe ser el 7 de marzo. Sí. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Voy a hacer una breve presentación de lo que son éxitos y desafíos en la implementación de las normas Codex en Bolivia. Y esto vinculado un poco al tema de lo que son para nosotros los complejos productivos industriales. Como habíamos indicado en la presentación del día de ayer, a través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad en Bolivia, se van desarrollando las normas técnicas, atendiendo la demanda de los diferentes sectores que requieren estas normas técnicas. Decíamos también que cerca de 1.200 normas están vinculadas con el sector productos alimentarios, agrícolas y bebidas, los mismos que son desarrollados, obviamente, estas normas en el marco de comités técnicos. Son más de 30 comités técnicos que trabajan para el desarrollo de estas normas, ¿no? También cabe señalar que las normas que desarrollamos para el sector de alimentos se basan fundamentalmente en normas Codex, debido a que es la base científica para poder desarrollar cualquier norma de alimentos. Pero es importante recalcar la dinámica que
está teniendo en nuestro país respecto al desarrollo del sector de la industria manufacturera y artesanía, ¿no? Desde el año 2016, donde el rol estratégico del Estado ha permitido la industrialización de rubros estratégicos identificados como complejos productivos, articulando a los diferentes actores públicos y privados. También se está generando condiciones para el desarrollo productivo, industrial y tecnológico sustentable y promover la diversificación productiva, dinamizando la producción con valor agregado. Esto con el fin de fortalecer el mercado interno y exportación de excedentes. En esa línea es que se han creado varias empresas públicas para el sector productivo, algunas que son empresas productivas y otras que coadyuvan a esta labor, como ser la empresa EMAPA, para el complejo productivo de granos, EASBA, para el complejo productivo de endulzantes. ¿Ya? Se crea esta empresa pública con el objeto de fomentar el cultivo de caña de azúcar y producción y comercialización de azúcar refinada y sus derivados. Tenemos lo que es el complejo productivo de leche, la empresa Lácteos Bol, también que tiene por objeto incentivar la producción nacional de productos lácteos con valor agregado. Por otro lado, tenemos la empresa boliviana de almendras, EVA, para el complejo productivo de frutos amazónicos, la empresa estratégica de producción de semillas, para el complejo productivo de insumos para la producción. Tenemos la empresa Promiel, también del complejo productivo de endulzantes. La última con el objetivo de fomentar el desarrollo del sector apícola nacional en toda la cadena productiva. El mecanismo de intervención para hacer tangibles las políticas, estrategias y líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Productivo se basa en complejos productivos, de los que habíamos ya mencionado algunas empresas estatales. ¿Qué es un complejo productivo integral? Puede entenderse como aquella concentración sectorial y o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante en la transformación, y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias, así como a servicios y actividades estrechamente relacionadas con importantes y acumulativas economías externas de aglomeración y especialización, por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector, y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. En este momento se viene trabajando en la articulación y concurrencia en complejos productivos como el complejo productivo frutícola, lácteos y metalmecánica, con ampliación de las plantas de cítricos en el norte de La Paz, en la región de Caranavi, implementación de la planta procesadora de lácteos en el departamento de La Paz también, con la implementación de lo que son los centros de innovación productiva de metalmecánica, implementación de planta embotelladora de agua en Guatajata. En lo que se refiere a la articulación y concurrencia también de complejos productivos, tenemos el complejo productivo de cueros, frutas e insumos para la industria. Esto más que todo en la región de Cochabamba, la parte central de los valles, ¿no? Con la implementación de servicios tecnológicos e innovación en cueros en Cochabamba, planta transformadora de frutos de la Amazonía boliviana, implementación de planta de papel craft en Cochabamba. También se está trabajando en el complejo productivo de la carne, con la implementación de plantas piscícolas en la Amazonía, Chaco, Lago Titicaca. Otros complejos productivos están en pleno funcionamiento, como el complejo productivo de la caña de azúcar, y ahí va la vinculación en el tema normativo, porque a través de lo que es el desarrollo de las normas técnicas, tenemos 63 normas técnicas bolivianas vinculadas al
sector de la caña de azúcar, ¿no? Y esto garantiza obviamente la calidad de los productos que se van a producir en estos complejos productivos y también con miras a la exportación. En el complejo productivo de oleaginosas es otro complejo productivo que está ya en funcionamiento. Tenemos 32 normas técnicas bolivianas que apoyan al trabajo y desarrollo de este complejo productivo que está operando en la región de la parte oriental de Bolivia, que es Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Bueno, en el marco de lo que son nuestras normas bolivianas, algunas son de cumplimiento obligatorio, como el caso de la norma sobre etiquetado de los alimentos, que mediante decreto supremo del año 2002, la norma boliviana 314.001, es de cumplimiento obligatorio y garantiza la información dirigida al consumidor. También se está trabajando en este momento en lo que es un proyecto de reglamento, ya que se tiene una ley sobre alimentación saludable en el país, donde también se va a incorporar algunas normas bolivianas para su cumplimiento obligatorio, esto siempre con el afán de proteger la salud de la población boliviana. Bueno, nada más en lo que se refiere a esta experiencia en lo que es Bolivia y la articulación de las normas con todo el desarrollo productivo que se viene realizando en mi país. Muchas gracias. Listo. No se paga, no importa. Muchísimas gracias a Roxana Llano por compartirnos la experiencia desde Bolivia. A continuación, vamos a invitar al podio a Cassandra Pacheco Vázquez. Cassandra ya ha platicado con nosotros, estuvo también el día de ayer, es el punto de contacto de Chile y nos va a compartir la experiencia de la implementación de las normas Codex en Chile y los éxitos y desafíos. Cassandra. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Romer, por la presentación. Y bueno, en esta otra parte de la charla nos toca ver los éxitos y los desafíos y la implementación de cómo lo hemos hecho en Chile en relación a las normas del Códex. Ayer creo que les hablé como a grandes rasgos cómo trabajamos nosotros, que la agencia, la Achipia, trabaja específicamente con el tema del Códex. Y la presentación de hoy la quise dividir en el éxito y los desafíos que tenemos en torno a esta materia. Entonces, a modo de información y un poco de historia, quizás les quiero contar. No sé si se acuerdan que ayer yo les dije que el Códex existía y tenía ciertos tipos de comités. Uno eran transversales y otro eran de producto. Bueno, en Chile tuvimos una experiencia específicamente en una norma de un comité de productos, del Comité del Códex sobre Pescado y Producto de la Pesca, que actualmente ese comité está
abolido porque su trabajo ya finalizó, pero si hoy en día surge algún país que quiere establecer una norma que tenga relación con ese mandato, el comité, de acuerdo a la pertinencia, se puede volver a establecer para esa norma específica. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros con las sardinas específicamente y en relación con este comité? Bueno, en Chile, en el año 1996, ya teníamos una norma, la norma de conserva en sardina y productos análogos en conserva, alojada en este comité. Y en una reunión de este comité, Chile específicamente solicitó que se incluyera una especie chilena de sardina, la Clupea bentinki, para que fuera incluida en esta norma. ¿Qué significa que sea incluida en esta norma? Es que nos va a facilitar el comercio, vamos a poder asegurar la inocuidad de este tipo de producto, porque nosotros, al producir bajo el estándar internacional del Códex, ya no estamos resguardando y también estamos resguardando a la gente a la cual le vendemos este producto. Actualmente, o sea, en esa época, la norma no estaba considerada esta especie chilena. Bueno, entonces se solicitó en el año 1996 que se incluyera esta especie. ¿Cómo nosotros podemos solicitar que se incluyan? Claramente lo tenemos que hacer con información científica, con datos, y toda esa información taxonómica y datos productivos de comercio, etcétera, fueron enviados. Y bueno, esto se analizó, laboratorios europeos analizaron, laboratorios independientes al trabajo que se hace en el Códex, que sí prestan asesoría, concluyeron que la especie sí se incluía y sí podía estar categorizada dentro de esta norma. Pero ¿qué es lo que pasaba en la reunión del siguiente año de este comité? En el año 1998 hubieron muchos países, entre ellos Marruecos, que se oponían a que se incluyera este tipo de especie y esta sardina en la norma, ya que ellos apelaban que la información que habían presentado Chile era bastante incompleta, faltaba información, entonces nos dejaba automáticamente fuera de la norma con todas las consecuencias que ello trae. Bueno, esta norma sucedieron así los años y nosotros no nos quedamos quietos y empezamos a buscar apoyo en la región. No sé si recuerdan ayer que yo les dije el tema de CCLA, que somos una región muy cohesionada, muy fuerte, buscamos alianzas, buscamos puntos en común, y eso fue lo que hicimos también en esa oportunidad. En esa oportunidad también vimos esta problemática, que no solamente la presentábamos nosotros, sino que también la presentaba Perú. Perú también tenía esta especie, ya nos dimos cuenta que no era solo chilena, era por la región del Pacífico, pero también tenía esta especie y también les desfavorecía que no estuvieran incluidos en la norma. Entonces, las normas del Códex pasan por una serie de procesos que se llaman trámites, son del 1 al 8 para que se puedan establecer y puedan ser adoptadas como una norma final. Entonces, luego de buscar alianzas, buscar información y no quedarnos quietos y solicitar que se incluyera este tipo de producto, este tipo de sardina, en el año 2003 es que la norma se devolvió a un trámite 3, recuerden que es del 1 al 8, se devolvió a un trámite 3 y en esa oportunidad Chile mostró toda la desconformidad frente a la decisión tomada porque no estaban incluyendo esta especie, pese a que teníamos la información y estábamos validados científicamente. Y luego de eso, en las siguientes reuniones del Comité de Pescado y Producto de la Pesca, es que en el año 2006, como dice ahí, se estableció y se definieron recomendaciones para modificar la norma como estaba e incluir este tipo de especies. Entonces, ahí el documento del trámite 3 pasó a un trámite 5 acelerado, no voy a entrar en detalle, estos son códigos internos Códex, pero pasó a un trámite 5 acelerado para que la norma ya fuera aprobada y fuera aprobada con la inclusión de este tipo de sardina. Entonces, con ese trabajo, el respaldo de la región frente a la ponencia, a la preocupación de Chile y de Perú para la sardina, bueno, dice sardina chilena, ¿cuál era el fin? Para poder comercializar nosotros en el etiquetado de las sardinas que fuera este tipo, que dijera sardina. El problema que existía es que otros países y otras regiones del mundo estaban apelando y no querían que dijera sardina como lo estábamos estableciendo nosotros. Entonces, gracias a todo este trabajo que se hizo, que si bien se dan cuenta fue un trabajo de décadas, las decisiones en el Códex no
no se toman de manera tan fácil. El tema de la sardina ha sido un trabajo de larga trayectoria en el ámbito del Códex y este ha superado todas las contraargumentaciones. O sea, hemos tenido el apoyo de diversas regiones, o sea, de diversos países de la región, y nos da a concluir y nos dice que sí es posible modificar estos estándares internacionales. O sea, sí podemos modificar una norma. Las normas no se modifican porque sí, las normas se modifican en base a información, datos científicos, datos de comercio, etc. Entonces nosotros presentamos la información y dijimos cuál era nuestra postura, en qué nos perjudicaba en el comercio, y finalmente la norma se aprobó. Bajo todo este trabajo que se hizo de mucho tiempo de Chile, es que también lo que se hizo con este documento es que toda esta experiencia permitió elaborar un documento guía para modificar esta norma. O sea, cosa que no pasen más de 10 años y tengamos que incluir otra especie de sardina, otra especie de pescado. Entonces, se adoptó un tipo de procedimiento para que a futuro, si alguien quiere incluir y cumple con las pertinencias de la norma, incluir otra especie. Bueno, no se cargó, pero había otra imagen que salía la norma con un listado de sardinas y estaba la sardina chilena. Bueno, eso quería comentarles como a grandes rasgos de Códex y decirles, y que quede también en su conciencia, que no es imposible que nosotros enfrentemos este tipo de situaciones. Muchas veces me ha pasado y nos ha pasado, y yo lo he visto en la región, que no quieren presentar información, que no quieren llevar una postura porque piensan que es muy débil y que no podemos, poco menos, competir con mercados relativamente grandes. Entonces, con este ejemplo, con esta experiencia de Chile, yo les quiero mostrar que sí es posible y que sí podemos realizar e incorporar nuestra realidad nacional, como les comentaba ayer. Bueno, en Chile, aquí me doy una bajada a lo que es nuestra reglamentación nacional. En Chile existe el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el cual, es a su portada, depende la actualización y ejecución del Ministerio de Salud. Tal como dijo Rommel en la presentación, muchos países adoptan las normas del Códex de manera igual, o sea, completamente en su reglamentación nacional. Hay otros que la adoptan parcialmente y otros que van ahí como a medida de acuerdo a su realidad nacional. Y eso es lo que nos pasa también en Chile. Hoy en día en Chile, este Reglamento Sanitario de los Alimentos es la información mínima y básica que tiene que cumplir cualquier persona que quiera manipular, elaborar, producir, conservar, vender un alimento. Entonces, si yo quiero el día de mañana producir y vender café, tengo que regirme lo que dice el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, este reglamento cuenta con un universo de 552 artículos. Los artículos son respectivos párrafos, los cuales están agrupados en 30 títulos. Estos títulos hablan de procesos, de productos, de límites máximos de aditivos. Hay un título de aditivo alimentario, hay otro título de contaminantes, otro de riesgos microbiológicos, y así se va dividiendo. Hay otro título que habla de las leches. Entonces, estos 552 artículos conforman estos 30 títulos del reglamento sanitario. Y eso es lo que se rige hoy en día en el país. Entonces nosotros, en la agencia, dijimos, bueno, nosotros nos regimos por el Reglamento Sanitario del Alimento y a su vez estamos participando activamente en el Códex. ¿Cómo podemos ver qué tan efectiva es nuestra participación en Códex para tener esto en nuestra reglamentación nacional? Porque si estamos participando, si estamos llevando a gente a que asista a diferentes países, si estamos gastando recursos en reuniones, si estamos teniendo técnicos que hagan sus comentarios para llevar a una posición país, ¿qué tan efectivo es esto? O sea, ¿vale? ¿Sacamos la cuenta? ¿Sacamos números positivos en participar en Códex si tenemos nuestra reglamentación nacional? Entonces, lo que se hizo fue hacer un estudio sobre la adopción de estos estándares y normas del Códex en la normativa chilena. Esto es un estudio muy reciente, lo terminamos el año pasado. Felizmente puedo decir que el estudio lo hice yo, entonces le hablo con toda autoridad de qué se trata más o menos esto. Y bueno, ¿qué se hizo en este estudio? Se vieron 536 artículos de los 552. ¿Por qué esta diferencia? Porque bueno, muchos hablan como de las sanciones, de multa, etcétera, que eso claramente no tiene pertinencia en Códex, entonces el número se redujo a 536 y se analizaron
todos los textos de códex, códigos de prácticas, directrices, normas, límites máximos de residuo de plaguicida, etc. Que son un total de 357 textos. Es una cantidad bastante grande. Entonces se establecieron ciertos criterios, se elaboraron tablas de criterios para poder tener un número y cuantificarlo, no que sea como tan abstracto. Y bueno, el resultado de ese estudio dio que de nuestro reglamento sanitario de los alimentos, un 49% es artículos iguales a normas del Códex. Entonces, yo sinceramente pensaba y decía que nuestro reglamento sanitario de los alimentos casi era un 100%, así como que era, no sé, un 98%, para que no fuera igual. Entonces, cuando yo hice este estudio, debo decirles que como que un poco me decepcioné, porque yo pensaba que era mucho más alta la cifra, pero realmente no, después analizando con más calma, no es tan así, porque este 49% son artículos que son exactamente igual a textos del Códex, o sea, que dice exactamente lo mismo, no hay ni un punto ni una coma diferente. Entonces, eso me da a entender que todo el resto de nuestro RCA está adaptado a nuestra realidad, y eso es lógico. O sea, yo no puedo tener normas internacionales y adaptarlas a Chile sin ni siquiera ver en qué competencia tiene y cómo eso me va a influir en mi país. Entonces, también de ese 49%, del otro 51% que resta, hay textos que siguen la directriz del Códex. Porque si nosotros pensamos el Códex es lo que hace, me pone nerviosa, porque si nosotros pensamos el Códex establece normas y criterios básicos en inocuidad alimentaria. Es lo mínimo que tiene que cumplir un país para asegurar práctica equitativa en el comercio y la inocuidad alimentaria. Entonces, si eso yo lo llevo a Chile, hay muchas veces que es muy básico y quedan estos pequeños vacíos que la industria de pronto se toma por ahí y no sabemos cómo defenderlo. Entonces, lo que hace nuestro reglamento sanitario establece cifras más concretas. Por ejemplo, Códex dice que ciertos productos hay que tenerlo a temperatura de refrigeración. Bueno, en Chile dice que la temperatura de refrigeración debe ser de 0 a 5 grados. A eso me refiero. Y por eso fue este también porcentaje de diferencia, porque no fue exactamente igual. Bueno, en este ámbito general, lo que se hizo también es dividir nuestro reglamento sanitario de los alimentos en 3 focos, en normas generales, normas de productos y normas de procesos. ¿A qué me refiero con esto? Normas generales eran prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, que es lo transversal para la elaboración. Normas de procesos, congelación de alimentos, radiación de alimentos, irradiación, perdón. Y normas de productos específicos, como yo les dije que en el Código existen comités de productos, las normas específicas de productos a verlas en nuestra reglamentación. Y si nos damos cuenta, las normas de productos es lo que tiene lo más bajo porcentaje. Bueno, hay 62, 63 y 38. ¿Y por qué es eso? Porque claramente nosotros tenemos productos en Chile que no existen o no se elaboran en el mundo. Por ejemplo, en nuestro reglamento sanitario de los alimentos, nosotros tenemos un artículo que habla sobre la elaboración del mote con huesillo. Yo he hablado con un par de gente acá y me preguntan qué es el mote con huesillo. Bueno, es un postre, una bebida refrescante típica de Chile, que es mote con durazno deshidratado, pero cocido, bueno, se prepara y es el mote con huesillo. Entonces nosotros tenemos un artículo de cómo tiene que elaborarse ese mote con huesillo. No voy a tener una norma Códex para eso, entonces por eso se entiende que las normas de productos tienen un porcentaje tan bajo. Bueno, y como desafío, si bien es cierto que aún es necesario seguir avanzando en esta implementación y homologación de las normas Códex, yo creo que es muy importante destacar el grado de homologación que tenemos en nuestra normativa chilena con las normas directrices consensuadas internacionalmente. O sea, recordemos que Códex siempre trabaja en la base del consenso, entonces que nosotros estemos un 49% de nuestra reglamentación nacional igual a una norma internacional consensuada, o sea, a nosotros de verdad nos tiene muy, muy contentos, o sea, no estamos tan mal en el ámbito internacional. Y bueno, y esto en buena medida se debe a la institucionalización que tiene el Códex Alimentario en el ámbito nacional. Perdón. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cassandra de Chile, por compartir la experiencia de la adopción de normas Codex, éxitos y desafíos a nivel nacional. Vamos a invitar ahora a Blanca Cristina Olarte. Blanca Cristina nos va a platicar la experiencia desde el lado de Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, les voy a hacer una breve presentación, voy a acortar un poquitico el tiempo, sobre los éxitos y desafíos en la implementación de las normas de Codex en Colombia. Entonces aquí hice un símil de las normas Codex versus la reglamentación colombiana. Por ejemplo, tenemos las normas de leche y productos lácteos y tenemos el decreto 616 del 2006 sobre leche, el decreto 2838 del 2006 sobre leche cruda y la resolución 2997 del 2007. En estas tres normas, y tenemos otras, pero son más antiguas, por eso no las propuse acá, ya que no están actualizadas con las normas del Codex, pero estos tres últimos reglamentos están muy armonizados con Codex. Si bien, por ejemplo, Codex no maneja leche cruda, sí quisimos también desde el Ministerio reglamentar todo lo que tiene que ver con leche cruda porque todavía tenemos muchísima comercialización de leche cruda en el país. Tenemos la resolución 5109 del 2005 sobre rotulado general de alimentos y este es un ejemplo prácticamente donde tenemos el 95 al 99% de homologación de la norma Codex a la reglamentación nacional. Tenemos la resolución 2906 del 2007 sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas, donde prácticamente en el 2007 copiamos textualmente los límites. ¿Sí? Para nosotros como país es muy difícil hacer todo el análisis técnico de cada plaguicida en cada producto y por consiguiente con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud decidimos copiar la lista pues que en ese momento estaba actual, me imagino que era 2006 para poderla expedir en el 2007. Tenemos la resolución 1229 del 2013 que instaura el modelo de inspección, vigilancia y control. Realmente no es una norma general, no es una norma de producto, sino todo lo que tiene que ver con la inspección y control de alimentos a nivel nacional. Entonces también lo hicimos como homologación a los documentos del Codex sobre sistemas de inspección y certificación, importación y exportación de alimentos. Creo que en este tema nos ha ayudado muchísimo a mejorar todo el sistema de control de alimentos nacional y por ende a facilitar el comercio de nuestros productos y obviamente los productos que llegan importados. Digamos que ha sido desde el 2013 una fortaleza para el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que se encarga de la función de inspección de alimentos en los diferentes puertos del país. Tenemos la resolución 2674 del 2013 y hicimos una actualización del todo el Código de Higiene de los Alimentos. Entonces también en un muy alto porcentaje hicimos homologación de los requisitos de Codex. Como lo decía Cassandra, en toda la parte del sistema de inspección, de toma de medidas, pues digamos que no lo tomamos del Codex porque pues Codex realmente establece requisitos sanitarios como tal o como les decía de importación y exportaciones.
Aquí tenemos el normograma de alimentos, está publicado en la página del Ministerio y es toda la reglamentación que tenemos, tanto transversal como específica por producto. Entonces, en la medida que alguien quiera importar algún producto, tendrá que cumplir prácticamente la reglamentación transversal, que son las buenas prácticas, los límites de plaguicidas, aditivos, como tal, para su producto. Y en la parte de abajo está la regulación específica, por ejemplo, están de la reglamentación de frutas y hortalizas, agua envasada, productos del cacao. Y arriba tenemos, por ejemplo, la norma de panela. ¿Sí? La norma de panela, cuando propusimos, como les presenté anteriormente, estamos proponiendo la norma internacional de panela. Nosotros ya teníamos nuestro reglamento de panela tuvimos que establecer otras medidas para el control de la comercialización de la panela a nivel nacional. Entonces aquí, pues este es como un resumen de nuestro Códex Nacional, están todas las normas que tenemos. Hemos mirado algunas normas Códex donde esos productos pues no son comercializados en el país. Entonces, digamos que no hacemos homologación de esas normas, pero en general tenemos un gran abordaje de las normas del Códex en nuestra reglamentación sanitaria. Dentro de los desafíos de la implementación de las normas del Códex está la vigilancia sanitaria, toda la parte de laboratorios de salud pública y la educación y la comunicación para la salud. Creemos que tenemos un marco normativo bastante amplio. Seguimos teniendo muchísimos problemas de enfermedades transmitidas por alimentos a nivel nacional. Evidentemente seguimos en la revisión de las alertas internacionales de productos. Entonces, para nosotros toda la vigilancia y control, tanto en puertos como a nivel nacional, es fundamental. Seguimos fortaleciendo los laboratorios de salud pública, porque desde aquí pues vamos a tener un abordaje más amplio de qué es lo que está pasando con los productos. Quiero destacar lo que habíamos dicho anteriormente en la presentación y es toda la parte de antimicrobianos. Realmente ha sido un abordaje desde el sector de agricultura, el sector de salud y creo que vamos avanzando muy bien en el tema, aunque evidentemente a todos los países nos cogió la tarde un poco en este tema. Y desde Educación y Comunicación para la Salud, desde el Ministerio de Salud estamos desarrollando toda la política de salud pública y uno de los ejes importantes es la educación y la comunicación. Queremos llegar a, no sé, a los colegios, queremos llegar a los centros penitenciarios, donde tenemos la mayor presencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, a que conozcan cuáles son las buenas prácticas, la importancia, por ejemplo, del lavado de las manos, del manejo de los alimentos, y queremos llegar hasta no solamente a los adultos que manipulan los alimentos, sino a los niños que en un futuro van a seguir siendo los manipuladores de estos alimentos y que a diario van a manejar estos alimentos. Entonces creemos que esta estrategia de educación y comunicación para la salud, desde el modelo de atención integral en salud pública, va a ser una herramienta importante para el desarrollo también del país. Como les decía, tenemos la vigilancia en salud pública, toda la parte de vigilancia sanitaria y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades. Tenemos los procesos de la salud pública, como les comentaba, dentro de los procesos misionales del sector salud, tenemos la inspección, vigilancia y control, pero adicionalmente tenemos procesos estratégicos y procesos de apoyo. Por ejemplo, el talento humano que tenemos en el sector de salud, capacitado, que conozca las funciones que tiene que desarrollar, y queremos llegar a todos los procesos estratégicos, por ejemplo, en la participación social, de cómo abordar el tema, por ejemplo, de inocuidad de los alimentos. Ha sido un poco difícil, pero pues estamos tratando de abordar todos los ítems. Como les comentaba, pues tenemos el modelo de inspección, vigilancia y control reglamentado, basado en Códex y en análisis de riesgo, y creo que vamos abordando muy bien
el tema. Eso simplemente es un ejemplo de los avances que estamos teniendo. Hemos mirado el sistema de inspección de la Unión Europea y la presentación de los informes que se hacen anualmente de la inspección, y queremos llegar a tener un informe de cuántos productos importamos, qué problemas tenemos y de igualmente cuántos productos exportamos y si realmente tenemos problemas o vamos avanzando muy bien en esas exportaciones. Estamos haciendo el seguimiento de las zetas y obviamente fortalecer toda la parte del laboratorio de salud pública, teniendo en cuenta que también tenemos un plan decenal de salud pública que va hasta el año 2021 y donde tenemos dos componentes importantes, que es la nutrición y la inocuidad de los alimentos. Pues como todos sabemos, Colombia todavía tenemos problemas de nutrición, tanto de desnutrición como de obesidad y sobrepeso. Entonces creemos que desde la inocuidad de los alimentos también podemos contribuir a que mejoremos la salud pública de los colombianos, teniendo mejores normas relacionadas con nutrición, donde ha sido muy fuerte el trabajo que hemos hecho desde salud pública, pero que a nivel internacional e inclusive a nivel nacional es muy difícil llegar a abordarlos. Finalmente, pues desarrollar toda la estrategia de información, educación y comunicación en inocuidad de los alimentos y, como les comentaba, todo el tema de antimicrobianos. Entonces, esta es un claro ejemplo, como lo vemos en este taller, de cadenas productivas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las organizaciones internacionales que vienen manejando el tema de antimicrobianos, pero de igual forma a nivel nacional también estamos abordando desde el tema de salud pública, desde el tema de la OIE, todo el tema de antimicrobianos. Entonces ha sido un trabajo bastante enriquecedor, de que sí podemos trabajar en cadena y sí podemos abordar la problemática a nivel nacional. Como les decía, estamos trabajando el plan decenal de salud pública, donde el lema es la salud en todas las políticas económicas, en todas las políticas de agricultura, y evidentemente el tema de antimicrobianos desde el 2012 ya estaba planteado. Entonces sí podemos trabajar en estas cadenas y creo que sí, sí vamos a tener éxitos trabajando en estas cadenas productivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca Cristina, por compartirnos la experiencia desde el lado de Colombia. A continuación vamos a invitar a Juan Carlos Huiza, de Perú, quien va a hacer lo propio, compartir su experiencia de la implementación de las normas Codex en la normativa nacional, sus retos, desafíos, éxitos desde el lado de Perú. Bienvenido. Quiero verlo más grande. Esto. Para verlo con toda la dimensión. Para verlo en toda la dimensión del PowerPoint. Ok, listo, gracias. Estimados señores, buenas tardes, miembros del miembros de la FAO, puntos de contacto.
distinguidos miembros de la Corporación DIG que nos invitaron. Vamos a dar una exposición sobre las experiencias y desafíos que Ya, muchas gracias. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes nuevamente. Voy a proceder a dar una charla de la experiencia peruana en cuanto a la implementación de las normas Codex y algunos desafíos y experiencias que hemos todos pasado. Vamos a comenzar contando pues que el Perú en el año 1998 se creó el Comité Nacional del Códex Alimentarios. El Perú es miembro del Códex Alimentarios desde 1963. Y durante todo este proceso, que en realidad lo resumimos en este cuadro, en el año 1998, mediante un decreto supremo que es el 00798, se creó este Comité Nacional del Códex Alimentarios, que hasta la fecha rige, no ha cambiado. Y entonces, una instancia de coordinación interinstitucional. En el año 1999, mediante resolución ministerial 095-99, se designó al director general de la DIGESA, que es la institución de donde yo pertenezco, ante el Comité Nacional del Códex Alimentarios, y la DIGESA es quien lo preside. Pasó en el año 2000 y se emitió la resolución ministerial 124-2000 SA, donde se fijan las normas del funcionamiento del Comité Nacional del Códex Alimentarios. Fue después en el año 2014, donde hubo un decreto supremo, que es el 038, donde se modificó la 15ª disposición complementaria, transitoria y final de este decreto supremo 00798. Entonces, esto básicamente es lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo en lo que respecta a la normativa nacional, que como hemos dicho ayer, nuestra ley dice que si es que en ausencia de ley nacional en materia de alimentos, automáticamente la norma que rige es la del Códex. Entonces nosotros nos acogemos a las normas del Códex en ausencia de ley pertinente. Como hemos mencionado, tenemos un Comité Nacional del Códex que lo preside la DIGESA y que está conformado por el MINCETUR, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, Indecopi, Promperú, SENASA y Produce. Y también, como mencionamos, en el año 2014 se incorporó una modificatoria en la ley donde se incorporó a los consumidores, a las PEC, a la academia, que es la Asociación Peruana de Universidades, y a la industria, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos 11 sectores. Para comentarles, por ejemplo, tenemos varias funciones. Ahí, bueno, se establecieron las funciones para el Comité Nacional del Códex Alimentarios. Se estructuró todo el Comité Nacional del Códex, ¿no? Con un pleno, con secretarías, con puntos de contacto, con comités. En este gráfico se puede ver cómo está estructurado el pleno en el Perú. Lo preside la DIGESA, el punto de contacto, la secretaría y todos los ministerios y los nuevos que se integraron después, ¿no? Que mencioné. Se estructuró la presidencia, se establecieron las funciones, de igual forma las funciones para el pleno, para la secretaría, las funciones de las comisiones técnicas, ¿no? Que puedo mencionar que son designadas por el pleno y tienen carácter permanente o también transitorio. Y están integradas por representantes de los sectores públicos y privados y gremios y representantes de la industria y del comercio. Y organizaciones representadas de los consumidores de la Universidad Peruana y profesionales versados en la materia. Ahí establecen también funciones para las comisiones técnicas, y eso está en el artículo 7 de esa resolución ministerial 124-200. Acá se puede ver rápidamente cómo cada ministerio
que en este caso tiene direcciones, que son la DIGESA, SENASA, SENIPESA e INACAL, forman parte, o lideran, mejor dicho, varios comités, ¿no? En este caso DIGESA, del Comité de Higiene de los Alimentos, de Aditivos Alimentarios y Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos. Nosotros, también en cuanto a la estructura de los miembros del comité, tenemos ahí las funciones de las comisiones técnicas, ¿no? Que básicamente están en asistir a las reuniones del Comité Nacional del Codex, informar a su sector los acuerdos del Comité Nacional e informar al Comité Nacional del Codex Alimentario sobre los asuntos del sector al que representan y están relacionados con la inocuidad de los alimentos. A lo largo de este periodo de tiempo se han estado implementando procedimientos de gestión de los documentos del Códex que requieren opinión nacional, ¿no? Y estos procedimientos nos han ayudado bastante y establecen directrices para los pasos que se deben de seguir para la atención de los documentos que sean remitidos para la Secretaría del Códex y que merecen opinión nacional. Por ejemplo, acá se ve un esquema del procedimiento de gestión de documentos del Códex que requieren opinión nacional, ¿no? Tenemos un flujograma de atención de los documentos del Códex que se ha implementado para poder gestionar todo esto. Un procedimiento también se implementó, que todo está dentro de un manual que se ha elaborado para la aprobación de la posición país, siguiendo desde la Secretaría que remite el documento a los países, Secretaría Técnica y Código que circula los documentos a los miembros, el análisis del subcomité, la propuesta de la posición país, la revisión de la Secretaría Técnica, el Comité Nacional lo avala, la Secretaría Técnica del Perú envía la posición a la Secretaría del Códex y se circula la posición país de Perú al Códex. Así también tenemos procedimientos de gestión de las invitaciones por parte del Códex, ¿no? Establecen las directrices sobre los pasos que deben seguirse para la atención de las invitaciones para participar en las distintas reuniones internacionales del Códex y que cuentan con financiamiento de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. Y acá se ve un esquema donde se establecen esos lineamientos para la atención de estas invitaciones, donde están los actores, ¿no? La Secretaría, las comisiones técnicas, los coordinadores, el Pleno, el punto de contacto de los organismos internacionales y se presentan ahí documentos, cartas de invitación y se tiene un plazo para esto que son 10 días. Acá hay un flujograma de atención de invitaciones financiadas para asistir a las reuniones del Códex. Es un esquema que tenemos. Puedo mencionar también los avances en cuanto al Comité Nacional del Códex del año 2017. ¿No? Tenemos un plan de acción, una guía de ruta del 2015 al año 2019, donde básicamente estamos viendo el fortalecimiento del Comité Nacional del Códex Alimentarios, ¿no? Mediante el hermanamiento del Códex con el IICA, que queda en Costa Rica, donde se presentan muchos programas de hermanamiento. Ahora este año también vamos a tener un programa de hermanamiento que consiste en que algunos comités van a ser capacitados en temas puntuales para poder llevar bien las posiciones de cada país, presentar bien los documentos, conocer bien el sistema del Códex, etc. Parte de esto también, nosotros evaluamos el desempeño de las comisiones técnicas. Las comisiones técnicas cuentan con un plan de trabajo del 2017 aprobado. Esta tercera semana de este mes vamos a aprobar el plan de trabajo del año 2018. El Pleno cuenta con un plan de trabajo del 2017 aprobado. Entonces este año, para lo que viene, vamos a presentar y vamos a ver si el Pleno la aprueba. También tenemos posiciones país del Perú consideradas en las reuniones de los comités del Códex, ¿no? Pero estoy haciendo mención de lo que respecta al año 2017. Teníamos las posiciones de aceites y grasas, de aditivos, alimentarios contaminantes, residuos de plaguicidas, sistema de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos, métodos de análisis y toma de muestras. Acá un poco me detengo porque hago mención de las propuestas peruanas ante el Códex Alimentarios. Tenemos por acá un anteproyecto de norma regional para el Yacón que se presentó el año 2016. ¿No? Perú presidió el grupo de trabajo para medios electrónicos que elaboró el anteproyecto de norma regional para el Yacón, el mismo que fue aprobado en la 20ª reunión del Comité Coordinador para América Latina y el Caribe. Nosotros también hemos planteado una propuesta de posición peruana respecto al proyecto de norma para el aceite de pescado, que fue en febrero del año 2017. Entonces, Perú presentó su posición en la 25ª reunión del Comité de Códex sobre aceites y grasas, logrando que se incluya la especie Engraulis ringles, anchoveta, y se considere el contenido de DHA y EPA en los criterios de composición esencial. Y también hay una propuesta peruana para la elaboración de un código de prácticas para la reducción de cadmio en el cacao, presentado en abril del año 2017.
Entonces, Perú presentó como propuesta presidir la elaboración de un código de prácticas que permita reducir esta contaminación por cadmio en el cacao. Y ahora en el próximo comité que se viene, la siguiente semana, en Países Bajos, se va a presentar esa guía en ese comité. Lo que puedo yo hacer mención es que el Perú logró aprobar de la norma de aceite de pescados esta norma que beneficia a los consumidores, y también el Perú logró la aprobación del anteproyecto de la norma regional para el yacón. Por ejemplo, en lo que respecta a la aprobación de la norma de aceite de pescado, para la cual se diferenciará claramente el aceite de pescado que proviene de las especies silvestres, como el anchoveta, del que proviene de las especies cultivadas, ¿no? Tenemos acciones en curso, tenemos posiciones país al respecto de las agendas priorizadas de los comités del Códex, tenemos participación activa en los grupos de trabajos electrónicos, participación activa del país a través de videoconferencias organizadas por el Comité Coordinador de América Latina y el Caribe. Tenemos coordinación oportuna con la Cancillería para garantizar la participación peruana en las reuniones del Códex. Tenemos fortalecimiento del Comité Nacional del Códex respecto a la presentación de solicitudes para la evaluación de riesgo de sustancias por el Comité de Expertos de la FAO. Y tenemos, entre otras acciones, la elaboración de mecanismos de gestión para el adecuado funcionamiento de las comisiones técnicas y una evaluación del desempeño de las comisiones técnicas, como mencioné hace un rato. El Perú tiene varios desafíos por delante. Ayer en la presentación hice mención de algunos, hago mención de algunos desafíos. Por ejemplo, que nosotros necesitamos mejorar los sistemas de evaluaciones de riesgo que den soporte científico, ¿no?, para poder hacer normas aplicadas a nuestros intereses, y para ello debemos tener toda la red de infraestructura y todo lo necesario para hacerlo. Existe una debilidad en el tema de gestión de riesgos que se debe de superar. Tenemos que fortalecer las capacidades técnicas científicas de la mayoría de los laboratorios mediante talleres, congresos con expertos, para lograr que cuenten con toda la metodología implementada y que se acrediten, porque es una limitante. Muchas veces por eso las normas del Códex no se pueden aplicar. Entonces queremos que todos nuestros laboratorios estén a la vanguardia. También tenemos un tema que mejorar, que es el tema de fortalecer la vigilancia sanitaria en el país. Se hace, ¿no?, pero tenemos limitaciones de recursos que a veces no se llega a todos los lugares que quisiéramos, ¿no? Tenemos que lograr que las empresas se adecúen con las normas sanitarias, que adopten las normas Códex. Otro desafío, por ejemplo, es aprobar alguna norma Códex con apoyo de la región en lo que respecta a algún producto nacional o autóctono, ¿no? También nos gustaría copatrocinar algún comité Códex en el Bicentenario de la Independencia del Perú, que es el año 2021. Como desafíos también es sensibilizar a todos los sectores de gobierno e instituciones privadas para que se involucren y entiendan la importancia de las normas Códex en materia de seguridad alimentaria y equidad en el comercio, para que como resultado pues se mejoren las condiciones en cuanto a los recursos, a las medidas arancelarias, a las nuevas tecnologías que se requieren para elevar la productividad de las cadenas de valor. Otros desafíos, por ejemplo, es que queremos mejorar la exportación de los alimentos con controles que sean necesarios, ¿no?, para brindar alimentos inocuos, y con ello queremos contribuir también con la aspiración mundial de luchar contra la hambruna. Somos un país con mucha diversidad que puede ofrecer muchos productos frescos, sanos al mundo, y así como muchos países acá de la región. Queremos también, como desafío, impulsar en cuanto a las cadenas productivas aquellos nichos específicos de alimentos, por ejemplo, sacha inchi, granos andinos, camu camu y tantos diversos que hay, para que se incorporen en el mercado y que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas o de los pequeños productores. Nos gustaría lograr que los pequeños productores se desarrollen, crezcan, sean exitosos, exporten, y que las políticas y leyes no sean una traba para comercializar, para el comercio, para el desarrollo, de tal manera que los productores y el Estado marchen juntos y que el Estado brinde el acompañamiento necesario en los recursos y en la parte técnica y tecnológica. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces hay pequeños agricultores o empresas que logran financiamientos importantes para que empiecen a hacer sus empresas, y al pasar el tiempo logran con mucho esfuerzo empezar a ganar un mercado, a vender sus productos, pero de repente llega la autoridad sanitaria, los inspecciona y
pues al final les aplican medidas de seguridad y todo lo que se esforzaron quedó en nada porque se cierran sus establecimientos y todas las clientelas que ganaron la empiezan a perder, es como empezar de cero. Entonces, la idea es que el Estado vaya trabajando de la mano con ellos y no les pongamos esas trabas, ¿no? Claro, pero siempre también tienen que cumplir la ley, ¿no? Entonces hay que tratar de mejorar en ese aspecto. Para finalizar, debemos continuar con el proceso de elaboración de normas de apoyo con la región en lo que se refiere a algún producto autóctono de interés regional. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.